Muy buenas noches, mi nombre es Nicolás Esteban Valencia Asensio, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira del programa universitario Ingeniería de Sistemas. En- para comenzar, voy a presentar una frase de Charles Dickens, que es un escritor conocido mundialmente, un escritor inglés, que se conoce popularmente ya sea por su conocimiento y por su pensamiento vanguardista y modernista, y además, obviamente, por su gran literatura, sus producciones literarias. Bueno, ahora comillas, el hombre nunca sabe lo que es capaz hasta que lo intenta. Cierra comillas. Vamos a ver el primer ejercicio. Entonces, nos están dando una fórmula, entonces uno puede deducir o se deduce también por la salida por pantalla que tenemos que convertir de grados centígrados a grados Fahrenheit utilizando esta fórmula. Que grados Fahrenheit sería 9 quintos por grados Celsius más 32. Entonces nosotros tenemos que preguntar o más que todo mostrar en pantalla cuántos grados centígrados se pretenden convertir a grados Fahrenheit y como resultado de impresión ya, ya sería al momento de imprimir el resultado se muestra que tantos grados Celsius son respectivamente tantos X grados Fahrenheit. Pasamos al diagrama de flujo, botón Run, mm, línea de texto se imprime en pantalla, la instrucción de lo que tiene que realizar el, el usuario. Entonces, por favor, digite los centígrados a convertir a grados Fahrenheit. Después pasamos a grados centígrados. Se tiene que depositar, o sea, que quede una lectura, un identificador que se pasa directamente a grados Fahrenheit, entonces sería el resultado, se imprime en pantalla el resultado a partir del valor numérico de la solución, es decir, a partir de la fórmula, acá se determinan valores numéricos, aunque ya con el determinador, entonces C ya adquiere el valor tantos grados Celsius y de la fórmula se puede sacar tantos grados Fahrenheit. Y ya sería, prácticamente esa sería la explicación del diagrama de flujo de datos del TFD. Pasamos directamente al programa. Entonces, su aplicación, hora, código 1.24, autor, ingeniero candidato Nicolás Stein Valencia Asensio, nombre del lenguaje utilizado, doctor Racket, versión del lenguaje utilizado 8.8, presentado al doctor Ricardo Moreno Laverde de la Universidad Tecnológica de Pereira, programa de Ingeniería de Sistemas de Computación. Pues, este programa como tal convierte grados centígrados a Fahrenheit y la salvedad si los números de entrada por teclado lo meritan utilizar punto flotante, porque no es lo mismo decir 00.8 999 a decir 0.00009.8 y o sea, decir a pasar un número entero a un número por punto flotante. Entonces, no sería lo mismo. O sea, el resultado no sería corto. Hay un salto de línea, se imprime como lo expliqué en el diagrama de flujo de datos. Ahí se va a imprimir, que una cadena de caracteres se va a imprimir lo que tiene que realizar el usuario. Pasa acá hay un identificador, no sé si es identificador, que hay lectura de teclado. Entonces acá se va a pedir un valor numérico y ese valor numérico C lo va a adquirir. Entonces donde esté C va a tener ese valor numérico. Salto de línea y como ya para finalizar se va a evaluar esta línea de código como acá se encuentra print, que es imprimir,
encuentran dentro de esta línea de código, esta línea, los paréntesis, unos paréntesis. Entonces se tiene que revisar los paréntesis primeros. O sea, los paréntesis, primero se tienen que evaluar los paréntesis más internos. Entonces se va a evaluar 9 dividido 5, ese resultado se lo va a pasar a por C, o sea, por C. Después esa multiplicación se la va a pasar a la suma más 32. Entonces, ya después de esto, ya se evaluaron los paréntesis más internos, se le va a entregar ahora sí a la impresión. Acá hay una tildilla A, después de este simbolito, después de tildilla A, va un valor numérico. Entonces acá hay un valor numérico y hay otro valor numérico. Ya tenemos el primer valor numérico de C que lo deposita el usuario por lectura de teclado y el segundo valor numérico que es el resultado de la misma fórmula. Vamos a comprobarlo. 12 grados Celsius son 268 sobre 5 grados Fahrenheit. Efectivamente, digamos que 45, perdón, vamos que Allen Run 45 grados Celsius corresponden a 113 grados Fahrenheit. Y 7 grados Celsius corresponden a 223 sobre 5 grados Fahrenheit. Esa sería la presentación del primer ejercicio. Pasamos automáticamente al segundo ejercicio. Ya estamos acá en el segundo ejercicio. Nos están dando una fórmula, respectivamente sería el volumen de, de una esfera partiendo del radio. Es decir, tenemos que pedir el radio e imprimir en pantalla mm, el resultado del volumen, haciendo uso de la fórmula. Entonces, salida por pantalla, por favor, digite el radio de la esfera y salida por pantalla se van a imprimir estos valores. Cadena de caracteres, este valor, cadena de caracteres, valor, valor. Entonces pasamos al diagrama de flujo. Botón Run, inicio. Se va a imprimir en pantalla lo que tiene que realizar el usuario. Después se va a pasar a la depositación del valor TR que viene siendo el radio. Después se va a imprimir en pantalla el, mm, la siguiente cadena. Es el volumen de una esfera de radio TAN, que ya lo tenemos definido, que es lo que entra por lectura de teclado, es de, lo tenemos definido. O sea, acá especialmente ya hay salida de texto, salida de caracteres, salida de caracteres, entrada de valor numérico y acá hay salida del valor numérico. Este valor numérico sería respectivamente la fórmula que nos entregan, se aplica acá en el resultado. Entonces esto va a determinar el resultado numérico de la impresión, o sea, de la última línea de código. Pasamos al ejercicio. Inventado de este programa, pide por lectura de teclado la cantidad de grados de todo el ejercicio, ya sería. Este programa calcular el volumen de una esfera a partir del valor del radio. Como le dije anteriormente, saber hacer los números de entrada por teclado lo ameritan, utilizar punto flotante. Especie, primer línea de código, o sea, imprimir en pantalla lo que tiene que realizar el usuario. Acá hay un identificador de caracteres, en este caso acá hay un identificador R. Lectura de teclado, se va a depositar acá, el usuario tiene que dar un valor numérico, ese valor numérico automáticamente lo va a adquirir R y donde esté R, simplemente se va a reemplazar por el valor. Digamos que lectura de teclado haya depositado el 5, entonces R va a adquirir automáticamente el valor de 5. Salto de línea, new line, después ya brief. Pero primordialmente se van a evaluar los paréntesis más internos. Entonces pasamos a esta parte. Entonces encontramos que acá hay esta expresión. Hay dos multiplicaciones base. Entonces pasamos a los paréntesis más internos. Entonces sería
eh, la base, que sería R, elevado tantas veces como lo muestra. O sea, que sería R por R por R. Acá la división, fraccionario 4 dividido 3, 4 tercios. Se multiplican estos dos resultados. Después de esa multiplicación se la va a pasar a la multiplicación por pi. Después de este resultado, ya lo podemos imprimir. Después de la tildilla de cada tildilla o un valor numérico, el valor numérico sería R, pues, respectivamente el valor que deposita el usuario, y acá después de la tildilla va otro valor. Entonces sería el resultado de la misma fórmula. Vamos a comprobarlo. 23, una esfera de radio 23 igual 5096.4.9998. Run 12 sería run 12. O sea, en primera pantalla lo que tiene que realizar el usuario, lectura por teclado y después de último ya se imprimir el resultado, pero primero se va a evaluar los paréntesis más internos y ahí se imprime. Y por último vamos a dar el este número sería respectivamente 4.5942. Entonces esta sería la documentación, línea de código del ejercicio 2. Pasamos directamente al ejercicio 3. Continuamos al ejercicio número 3. Me están pidiendo, mm, tenemos que hacer un programa donde calcule el perímetro de un rectángulo como base de un ancho y un largo o viceversa. Entonces, hay que pedir por parte del programa al usuario el largo y el ancho en la suma de los dos. Entonces, el perímetro. Salida por pantalla, lo que tenemos que hacer, que pregunte o que aparezca por intención en pantalla y respectivamente lo que debe hacer y lo que no está bien. Pasamos a diagrama de flujo de datos, botón Run, inicia el programa, se va a salir automáticamente una salida de texto, una salida. Entonces, por favor, digite el largo del rectángulo, lo que tiene que hacer el usuario. Por favor, digite el ancho del rectángulo, que realiza. Tenemos dos identificadores, L, que viene siendo largo, y A, que es ancho. Entonces hay dos entradas de datos, entonces hay dos lecturas de datos. Después de cada lectura se va a definir cada identificador y asimismo su valor numérico. Se va a imprimir esta cadena de caracteres, esta línea de texto, salida. Encontramos otra salida, entonces se va a solucionar esta ecuación, o esta expresión. Va a devolver el valor a la salida con el resultado, entonces este ya sería el resultado numérico de la impresión por salida. Ya después encontramos fin, que ya sería la culminación del programa. Pasamos al programa como tal. Este programa calcula el perímetro de un rectángulo del largo y ancho del mismo. Ya si los números por entrada por teclado lo ameritan, utilizar punto flotante. Entonces, salto de línea, imprime lo que tiene que realizar el usuario. Identificador L por lectura de teclado, un valor numérico lo va a definir, entonces L va a adquirir ese valor numérico. Print lo que tiene que realizar, en este caso el ancho del rectángulo, acá se va a guardar por medio del identificador A el valor numérico por lectura de teclado, le deposite el usuario. Recordemos que el L y A van a adquirir valores. Entonces, estos valores automáticamente van a estar presentes donde está la flecha, donde está el color verde y donde van a estar estos identificadores, también van a estar acá. O sea que prácticamente ya están definidos los valores. Pasamos acá a la penúltima línea de código, salto de línea,
se va a imprimir el resultado. Entonces se va a evaluar, entonces se va a encontrar que esto hay una impresión, pero primero son los paréntesis más internos. Entonces se va a solucionar. Entonces encontramos una suma. Se van a evaluar los paréntesis más internos, entonces multiplicado a por 2 que sería el ancho, multiplicado L, que viene siendo el largo, por 2 y estos dos valores se van a entregar a la suma y ya respectivamente ya sería la solución. Entonces, como siempre, después de cada tildilla va un valor numérico. El valor numérico sería L, que es el largo, que ya lo depositó el usuario. El ancho, entonces después de cada tildilla va un valor. Entonces A ya está depositado con el valor numérico. Y como son tres tildillas y el 3A, entonces tiene que haber tres valores numéricos. Este valor numérico sale de la solución de esta expresión. Entonces la va a devolver a la misma impresión y después ya, después de evaluar como tal iba a tener los números o los valores numéricos, se va a imprimir en pantalla el resultado. Corremos el programa, 23, 4 es igual a un perímetro de un rectángulo con largo 23 y ancho 4 es 54. Usamos 3, 7, respectivamente, entonces sería 20, ¿vale? Y 145, 89. El perímetro de un rectángulo con 145 y ancho 89 de 468. Entonces este sería el tercer ejercicio presentado por medio de Racket y documentado y asimismo la evidencia de la funcionalidad del mismo. Pasamos al ejercicio cuarto. Entonces acá es un ejercicio de conversión, es decir, tenemos que pasar de kilómetros sobre hora a millas por hora. Nos están dando la salida por pantalla y lo que tenemos que preguntar, en este caso, los kilómetros sobre hora. Entonces se va a imprimir la instrucción de lo que tiene que realizar el usuario. Después de acá hay un identificador. Después de aquí ya hay una tildilla, un valor, hay dos valores numéricos. Entonces y esto ya se imprime el resultado. Esto ya sería el resultado como tal. La instrucción y el resultado. Nos dan también una relación por medio de un kilómetro es igual a 0.621371 millas. Pasamos al diagrama de flujo de datos. Botón run es una cadena de caracteres. Les abro comillas. Acá hay una salida. Entonces, por favor, digite cuántos kilómetros quiere convertir a millas por hora. Cierra comillas. Acá hay un identificador, como dije anteriormente. Ese identificador, hay una entrada de datos, aquí se va a depositar un valor numérico. Acá hay una salida de datos, una salida de caracteres. Entonces acá hay dos valores numéricos, como D ya está definido, entonces acá hay un valor numérico y acá queda faltando, entonces el resultado numérico que queda faltando sería por medio de la resolución de esta expresión. Como tal, ya se tendrían los dos valores, entonces se imprime en pantalla. Personalmente, ya presentamos el fin del programa. Esto es lo que tiene que funcionar. Entonces pasamos. Pues en este programa de conversión a Emilio's Program. Entonces, print va a imprimir en pantalla lo que tiene que realizar el usuario. El identificador va a guardar el valor por lectura de teclado de lo que va a escribir el usuario. Entonces, digamos que va a escribir un 7, entonces donde esté la D va a adquirir automáticamente el valor de 7. Salto de línea, última línea de código, se va a imprimir, pero primero va a ver los paréntesis más internos. Entonces acá encuentra esta expresión, que es una multiplicación. Entonces, como ya tenemos D que representan los kilómetros que va a depositar el usuario, entonces se va a multiplicar D, que viene siendo el valor numérico que va a ser
indicado, que va a ser indicado por el usuario, por lectura de teclado, se va a multiplicar por 0.621371. Ya después de evaluar esta expresión, se va a entregar ahora sí a la función print, que se va a imprimir en pantalla. Como se encuentran dos tildillas, ya tenemos la tildilla A, entonces la primera tildilla aquí el valor de D, que es la distancia, los kilómetros depositados indicados por el usuario. La tildilla segunda, la segunda tildilla, que va a adquirir el valor del resultado de esta expresión. Y así como tal funciona el programa. Vamos a correrlo. 12 kilómetros por hora es igual a 7.4564. Mismo vamos a pasar. eh, vamos otro 1345. Otro 12. ¿Vale? Y bueno, es un kilómetro equivale a 0.16371 millas por hora. Entonces, este sería el ejercicio 4. Continuamos con el ejercicio 5. Entonces, es que nos están pidiendo, pues principalmente hacer la conversión de horas adjuntas a minutos. Tenemos que pasar horas, minutos a minutos. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que realizar. Nos dan salida por pantalla, instrucciones y resultado. No nos están dando fórmula. Entonces pasamos directamente al diagrama de flujo de datos. Botón Run, se corre el programa. Encontramos la primera salida, salida de texto de caracteres. Entonces, por favor, digite la cantidad de horas. El usuario digita automáticamente abajo, donde está el identificador H, hay entrada de datos. Entonces, donde esté H, va a adquirir ese valor, pasa a la otra línea. Por favor, digite la cantidad de minutos, hay salida, entonces se imprime en pantalla. mm, Después se introducen los minutos como tal. Entonces, donde esté la M, donde esté la M, va a adquirir el valor que deposite el usuario. Y ya después, ya finalizando, se va a imprimir el resultado por medio de valores numéricos, tanto del valor numérico del resultado como tal, como valor numérico de H, como valor numérico de M. Por ello, los identificadores van a adquirir una serie de relaciones con respecto a las diferentes líneas de código, que ahorita lo vamos a ver por medio de Racket. Entonces se resuelve. Se pone acá el valor numérico de minutos y valor numérico de horas. Después ya, fin, culmina el programa. Vamos a revisar el Racket. Mm, a ver, lo mismo, funciona, salto de línea, se va a imprimir bueno, prácticamente lo que tiene que realizar el usuario. Después el identificador H por lectura de teclado, el usuario va a depositar un valor, un número, entonces H va a adquirir automáticamente ese valor o número. Después se va a imprimir la otra instrucción, lo mismo, igualmente. M, que viene siendo los minutos, H viene siendo las H. Entonces H viene siendo estas H y respectivamente serían las horas. Valor depositado por el usuario, valor depositado por el usuario. Salto de línea. Entonces ya después se va a imprimir, pero primero vamos a encontrar los valores dentro de los paréntesis. Primero se va a evaluar los paréntesis más internos. Entonces acá encontramos que acá hay una suma. Entonces primero se va a realizar los paréntesis más internos. Entonces acá hay una multiplicación de cantidad de horas por 60. Después este resultado se lo va a entregar a más n. Y ya después de este resultado ya sería
entregado a print, que lo va a imprimir directamente. Recordemos que después de cada tildilla A hay un valor, después de cada tildilla hay otro valor y después de cada tildilla hay otro valor. Las dos primeras dos tildillas A ya tienen valor, o sea que viene siendo respectivamente la cantidad de horas y minutos, y ya la tercera tildilla ya adquiere el valor que le deposite, que le devuelva el sistema, o prácticamente RAC, a partir de la evaluación de estos paréntesis, desde los paréntesis más internos a los más externos. Pasamos al programa, se imprime, tiene que realizar el usuario en 13, 12. Entonces 13 horas y 12 minutos equivalen a 792 minutos, 45, 10. Respectivamente, digamos que perdón, se salió, ¿vale? Por dijiste la cantidad de horas, 0 y 40 minutos. Acá, pasó 0, digamos que 10 y 40 minutos. Ahora sí, volvemos. Solo y 45. Ahora sí, listo. Este sería el resultado. Entonces, quinto ejercicio presentado y documentado con respecto a las líneas de código, diagrama de flujo de datos que nos piden, cómo lo presentamos y qué es lo que tiene que realizar el usuario, cómo le va a aparecer. Pasamos al sexto ejercicio. Entonces, directamente vamos a ver qué nos está mandando. Entonces, es lo contrario al ejercicio quinto. Es decir, en el ejercicio quinto pedíamos horas y minutos e imprimíamos minutos. Mientras tanto que acá al contrario es minutos y se va a imprimir horas y minutos. Entonces, igualmente la misma dinámica. Vamos a pedir solamente minutos, se va a imprimir horas y minutos. Es decir, el programa es la conversión de minutos a horas y minutos prácticamente. Salida por pantalla, por partir de la cantidad de minutos, 30 minutos, otra salida de pantalla. Valores numéricos, identificadores. Función print, define, salto de línea. Hacemos acá, botón run, que viene siendo inicio. Por favor, entonces acá hay una salida, por favor digite la cantidad de minutos, se va a imprimir, esto en pantalla, se va a imprimir en pantalla la instrucción de lo que tiene que realizar el usuario. Acá hay un identificador M, entonces M va a adquirir el valor que le deposita el usuario, donde esté la M, va a adquirir ese valor. Mm, minutos, entonces sería, o sea, imprimir en pantalla la solución a partir del identificador M, entonces tantos minutos M ya están acá, entonces acá la otra parte, Count sería la solución de pasar de minutos a horas, minutos. Count viene siendo el resultado, es decir, el cociente de la división. Y mientras que por otro lado remainder es el producto. Me explico el valor que queda de la resta del mayor número de veces. O sea, la primera resta de la división. Remainder sería la primera resta y count sería la parte entera. Es el resultado. Y fin. Remainder, count. Pasamos a Racket. Entonces, a imprimir lo que tiene que realizar el usuario. Identificador M va a adquirir el valor que le deposita el usuario. Salto de línea. Entonces, M, la cantidad de minutos va a adquirir donde se encuentre M. ¿Listo? En la última línea de código se van a encontrar estos paréntesis. Primero se evalúan los paréntesis más internos. Como acá vemos que solamente hay dos paréntesis están por separado, entonces acá va a dar un valor numérico y acá va a dar otro valor numérico.
Como después de cada tildilla hay un valor numérico, entonces a m ya se le asignó el valor de minutos, ¿verdad? Después de la segunda tildilla vamos a encontrar el valor de horas. El segundo resultado se le va a entregar a horas. Y el tercer resultado se le va a pasar el resultado de reminder, que sería minutos. Corremos el programa. Después de esto se va a imprimir en pantalla el resultado. Entonces encontramos acá en el área de las iteraciones. Por favor, digite la cantidad de minutos. Digamos que 12 minutos. Los 12 minutos equivalen a 0 horas y 12 minutos. Encontramos 13 horas. Bueno, 13 minutos equivalen a 13 minutos. 54.677 respectivamente. Datos por 5, entonces sería 4.445 minutos equivalen a 74 horas y 5 minutos. Entonces esta sería la presentación del ejercicio 6. Pasamos al ejercicio 7. El ejercicio 7 nos están pidiendo, mm, pues no nos están dando fórmula, entonces ya la dinámica es diferente. Pedimos al usuario que deposite el nombre, el apellido y año de nacimiento. Entonces, se va a imprimir en pantalla y se va a solicitar el nombre. Se va a imprimir en pantalla el apellido y se va a solicitar el apellido. Se va a imprimir en pantalla la fecha de nacimiento, el año de nacimiento y se va a imprimir el resultado. Es decir, este sería el resultado. Entonces, Mateo Macondo y 1900 se va a imprimir y se va a adjuntar conjuntamente. Pasamos directamente al diagrama de flujo de datos. Inicio, botón run, primer carácter. Entonces hay una salida. Por favor, digite su nombre. Por lo general, es la instrucción de lo que tiene que realizar el usuario. Encontramos la otro salto. Entonces encontramos el identificador N. Entonces N va a adquirir las características, en este caso el nombre. Entonces N es el nombre. Entonces no aparezca N, se va a apuntar automáticamente. Por favor, digite su apellido, salida de datos. Entonces la instrucción, entra de datos A, que sería el apellido. Entonces el identificador A va a adquirir el valor o carácter que le denomine mm, la instrucción al usuario. La otra instrucción, por favor, digite su año de nacimiento, lo mismo, F, carácter donde esté F, para adquirir ese valor o la definición que le dé el usuario. Por último, se va a imprimir de manera adjunta todo. Entonces, nombre, apellido, año de nacimiento. Este va el resultado, como vimos anteriormente, N, A, F. Se va a imprimir respectivamente. Después de acá, tildilla, tildilla, tildilla. Pasamos directamente al bracket. Mm, pues prácticamente va a juntar nombre, apellido, fecha de nacimiento. Ya, esta es la restricción. Obviamente, si decimos nombre, tiene que ser un nombre, no puede ser un número. No tenía sentido, no tendría sentido, respectivamente. Apellido tiene que ser un carácter, letras. Y fecha de nacimiento, obviamente, un número. En la línea de pantalla se va a imprimir lo que tiene que realizar el usuario. Se va a definir el carácter N. Es un identificador. Entonces, la N, donde esté la N, va a adquirir automáticamente esa definición que le dio el usuario. Lo mismo se va a imprimir lo que tiene que realizar el usuario, en este caso, cuál es su apellido, guardará, o sea, el identificador guardará el apellido, donde esté la de adquirir apellido, mm, la característica o el nombre que le dé el usuario. Mm, Hay otro print que es la otra instrucción, la última instrucción, lo mismo, fecha de nacimiento, carácter por medio de lectura de teclado, lectura de teclado, lectura de teclado,
definición de n, definición de a, definición de f, salto de línea y por último se imprime el resultado. Entonces se tienen que reunir los datos porque lo presentamos de manera adjunta por medio de cada definición. Entonces, print, primero se va a evaluar, no hay paréntesis internos, entonces se puede pasar a imprimir directamente. Entonces, después de cada carácter, tildilla A, tildilla A, tildilla A, entonces hay tres tildillas. Entonces, se va a imprimir respectivamente en su orden. Es decir, primero va N, después va A, después va F. Ya, podemos presentarlo. Digamos que nombre Nico, apellido Valencia. Entonces, fecha de nacimiento, digamos que 9, Nico Valencia, en 1990. Lo mismo, digamos Raúl Peláez, digamos que Peláez así, en 1890. Lo mismo, volvemos a correr el programa. Entonces, digamos María. mm, Valencia, digamos, Valencia, 2000, se presenta. Pasamos automáticamente al ejercicio 7. En el ejercicio 7 vamos a encontrar, bueno, perdón, ese sería el 7, estábamos en el 7, pasamos directamente al 8, pasamos al 8. Entonces pasamos directamente, o sea, estamos en el 7, pasamos al 8. Mm, en el 8 nos indica y los números. Entonces, tenemos que solicitar dos números. A esos números hay que hacerle suma, resta, multiplicación y división respectivamente. Entonces, pedimos números y hacemos operación de suma, resta, multiplicación y división. Entonces, se imprime la instrucción, se imprime la instrucción, se imprimen los resultados correspondientes a los mismos números, los dos números. Entonces, pasamos al diagrama de flujo de datos. Entonces, inicio, botón room, entonces la instrucción sale por salida, o sea, sale directamente, se imprime en pantalla, por favor digite el primer número, pasamos acá a entrada de datos P, que sería el primer dato, el primer número, cualquier número, entonces identificador donde esté la P va a adquirir automáticamente el valor, pasamos acá, por favor digite el segundo número, o sea, imprimir automáticamente, después un identificador S, entonces se va a almacenar valor de S, después pasamos a la suma directamente, es decir, ya tenemos definidos los dos valores y asimismo se va a imprimir en pantalla lo que tiene que realizar el usuario respectivamente. Después de haber asignado estos dos valores se va a proceder a la suma, a la resta, a la multiplicación y a la división. Y fin, prácticamente. Ahora vamos a ver en Racket. Este programa calcula la suma, resta, multiplicación y división de números indicados por el usuario. En vez de los números de entrada por teclado lo ameritan, utilizar punto flotante. Entonces, en primer, es lo que tiene que realizar el usuario. O sea, guardar por medio del identificador P, el primer número, siempre en pantalla lo que el usuario debe determinar. El número 2 identificador S, entonces segundo número. Lectura de teclado, definición de P, definición de S por parte del usuario. Después de último ya sea imprimir en pantalla el resultado. Pero antes se van a evaluar primordialmente los paréntesis más internos. Entonces, print, acá hay una impresión, pero
Acá hay unos paréntesis más internos. Primero se evalúan los paréntesis más internos. Entonces, como ya tenemos el valor de P y S, se van a sumar directamente. Almohadilla A, villa A, entonces se pone el valor numérico. Se va a imprimir directamente porque se lo va a pasar. Se lo va a pasar a print. Es decir, se va a solucionar los paréntesis más internos. De este valor se lo va a entregar a tildilla A y automáticamente lo va a imprimir. Lo mismo funciona con resta. Mm, Paréntesis más internos, solución, se lo va a entregar a tildilla A, directamente lo va a imprimir en pantalla. Paréntesis más internos, se lo va a entregar a multiplicación, tildilla A, se lo va a imprimir en pantalla. Salto de línea, salto de línea, salto de línea. Lo último, división. Entonces sería P entre S. Entonces se lo va a entregar a división. Entonces después de la tildilla se le va a pasar directamente. Y se va a imprimir, como es de esperarse. Vamos a probar el programa. Digamos que el primer número es 2, el segundo número es 2. La suma sería 4, la resta 0, la multiplicación 4 y la división 1. Vamos a probar otro número, 23. 3, entonces la resta sería respectivamente la multiplicación y la división. Vamos a pasar el último valor, digamos que 0. Pasamos al ejercicio 9. Entonces, nos están pidiendo que hagamos un programa donde aparezca como dato de entrada, como dos datos de entrada, un ángulo y otro ángulo. Es decir, pedir dos ángulos y determinar el tercer valor del ángulo. Según la definición de geometría, que la suma de los tres ángulos de un triángulo suman 180. Nos dan esta definición que es geométrica, nos piden cómo representar y nos piden cómo hacer y cómo le tiene que parecer al usuario. Pasamos directamente al diagrama de flujo de datos. Entonces, inicio, botón run. Entonces, instrucción, por favor, digite el valor del primer ángulo. Se va a dar un dato de salida, se va a imprimir en pantalla. Después se va a introducir un valor en P, que sería un valor X. Ya sería un identificador. Entonces va a adquirir un valor donde esté la P, va a adquirir el mismo valor, valga la redundancia. Acá se va a imprimir en pantalla por medio de salida. Encontramos lo mismo, la instrucción, lo que tiene que realizar el usuario, instrucción, lo que tiene que hacer el usuario, en este caso, determinar primer valor, segundo valor. Encontramos identificador S, que sería segundo ángulo, donde se encuentre la S, automáticamente va a adquirir el mismo valor. Y ya sería la última parte, que sería imprimir en pantalla el resultado por medio de la siguiente ecuación. Es decir, se va a imprimir en pantalla esta cadena de caracteres después de respectivamente de la evaluación de esta función. Entonces ya tenemos el valor de P de S, se va a imprimir en salida, en cadena de caracteres y posteriormente también cadena de caracteres por medio de esta resolución de los paréntesis. Fin. Entonces, de esto trata el programa. Vamos a Racket a comprobarlo o en líneas de código. Entonces, este programa con el ángulo faltante a partir de dos ángulos de un triángulo. Salvedad, si los números de entrada por teclado lo ameritan, utilizar punto flotante, como es de esperarse. Salvedad, los números de entrada por teclado deben estar en el rango de 0 a 80 positivos. Es decir, si está un número negativo o un número que se pasa de 180, el valor no va a ser correcto.
porque ya nos dieron una definición geométrica. Entonces no nos podemos pasar de ese valor, ni siquiera, tanto siendo más positivos ni negativos. Entonces tiene que fijarse en ese rango. Si no hay cumplirse en los diferentes alveolos, no se garantiza el correcto resultado. Salto de línea, como se imprime en pantalla, todo lo corrijo, que el usuario debe realizar. Salto de línea, o sea, imprimir la instrucción de lo que tiene que realizar el usuario. Acá hay un identificador, que sería P. Entonces hay lectura por medio de teclado. Entonces el usuario le va a definir un valor a P. Entonces donde se encuentre P va a adquirir automáticamente el valor que le depositó el usuario. Pasamos a la otra instrucción, que por favor digite el valor del segundo ángulo. Lo mismo, identificador S, lectura de teclado, donde esté la S se va a subir automáticamente. O sea, donde esté la S es el segundo valor depositado por el usuario, va a adquirir ese valor. Ya para finalizar, salto de línea y se va a imprimir en pantalla el resultado posterior a doblar los paréntesis más internos. Es decir, ya al pararnos en esta última línea de código, se va a parar primordialmente en los paréntesis más internos, más internos. Entonces, acá hay una suma del primer ángulo más el segundo ángulo. Entonces, a ese resultado se le va a restar a 180. Sería así. Este resultado menos 180. Como acá ya hay dos caracteres, mira, que ya encontramos P, entonces ya tenemos definición. Entonces ya, o sea, prácticamente después de resolver esto, después de que el programa evalúe los paréntesis más internos, se va a imprimir por medio de la opción print el resultado. Después de cada tildilla y una A va un valor numérico, después de cada tildilla de la A va un valor numérico. P ya está definido, S ya está definido. Acá va S, segundo ángulo. Después de resolver los paréntesis más internos, la otra tildilla se va a imprimir. Entonces, después de cada tildilla, un valor numérico. Entonces, después de esta última tildilla, se va a imprimir el resultado. Y finalmente ya pues, se va a imprimir en pantalla. Vamos a probarlo. Digamos que 12,45. Entonces, el valor del tercer ángulo de un triángulo con ángulos 12 y 45 es de 123. Ahora vamos a probar 5, 8. Es igual a 168. Y por último, 150, 1, 29. Pasamos automáticamente al ejercicio número 10. En el ejercicio número 10 nos piden hacer una conversión de millas por hora a metros sobre segundo, es decir, velocidades. Nos presentan, claro, obviamente, la definición que es una milla, que una milla tiene 100, 1609,344 metros y una hora tiene 3600 segundos. Salida por pantalla, la instrucción del usuario que tiene que realizar y pues obviamente se va a imprimir el resultado de la conversión. Pasamos al diagrama de flujo de datos. Entonces, inicio botón de run, o sea, a iniciar el programa. Entonces, por favor, indique la cantidad de millas por hora que desea convertir a metros sobre segundo. Hay una salida de datos. Entonces, esto se va a imprimir en pantalla. Prácticamente es la instrucción, lo que tiene que realizar el usuario. Acá hay una entrada de datos. Entonces es B. Uy,
prácticamente yo le definí V porque es velocidad. Entonces V, pues identificador V, entonces donde esté la V va a adquirir este valor que le deposite el usuario. Pasamos al siguiente, hay salida de datos o salida de carácter, entonces se va a imprimir en pantalla esta línea de texto. Encontramos un valor numérico. Después acá, obviamente la solución numérica, la fórmula que hace posible la conversión de millas por hora a metros sobre segundo. Finalmente, fin, y ya sería la finalización del programa. Pasamos al racket, a la línea de código, al código respectivamente. Se imprime en pantalla lo que el usuario debe realizar. Salvedad, si los números de entrada lo meritan, utilizar punto flotante. Vean, los números por entrada de teclado deben ser positivos. Eso es más que todo por concepto, porque una velocidad no se considera negativa, más que todo. Mm, pues esto ya dependería mucho del contexto y la definición o el uso que le dé el usuario. Si no se cumpliesen las diferentes salvedades, no se garantiza el correcto resultado. Como ya dije, ahí la conversión, esto prácticamente hace la conversión de metros sobre segundo a millas por hora. Salto de línea, new line, print, que viene siendo por favor dígito, entonces es lo que tiene que realizar el usuario. V, el identificador, lectura de teclado, siempre paréntesis más internos. Lectura de teclado, se va a pedir que se escriba un número, un valor, entonces automáticamente ese valor que se le asigne va a tener V, o sea, se va a asignar un valor por medio de lectura de teclado, por medio de read. Por último, salto de línea y se va a imprimir mm, esto. Pero primero se recuerda que se van a evaluar primordialmente los paréntesis más internos. Entonces encontramos esta expresión. Entonces primordialmente se va a evaluar. Entonces, paréntesis más interno, entonces encontramos una división de 1609.344 dividido entre 3600. A ese resultado se lo va a entregar a los paréntesis más cercanos. Entonces se lo va a entregar a la multiplicación por V. ¿Qué quiere es V? Simplemente son la cantidad de millas por hora que se quieren cambiar a metros sobre segundo. Ya después de evaluado y resuelto esta expresión, estos paréntesis, se lo va a pasar directamente a la función print que va a imprimir en pantalla. Ya tenemos el primer identificador, primer valor numérico, después de la tildilla de la, después tildilla A y después segundo valor numérico, tildilla A. Entonces, V ya tiene su valor y este resultado también ya tiene su valor. Se va a imprimir en pantalla. Resultado como instrucción. Vamos a comprobarlo. Por favor, digite la cantidad de millas por hora que desea convertir a metros sobre segundo. Digamos que 23 millas por hora. Entonces ahí dice 23 millas por hora equivalen a 10.28192 metros sobre segundo. Luego pasamos 134 igual 59.90. Pasamos otro número, tenemos que un número grande y respectivamente. 1313, 5308, 52, 56.24031. De esta manera, culminamos la presentación hasta el ejercicio 10.